El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la parasitosis. ¿Quién no ha tenido parásitos en su vida? Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, en algún momento de nuestras vidas tuvimos parásitos. Yo creo que la mayoría de personas, si es que somos nacidos en algún país de Latinoamérica, todos hemos tenido parásitos dentro de nuestros organismos. Estos molestosos parásitos pueden ser una piedra en tu zapato. Así es que vamos a ver el día de hoy todo lo que debes saber acerca de la parasitosis intestinal. Como primer punto vamos a aclarar qué es la parasitosis. Para responder a esta pregunta, sin duda alguna, tenemos primero que aclarar lo que no es la parasitosis. Lo que estás viendo en estas imágenes, considerados por películas asiáticas como aparentes parásitos, en realidad son unos verdaderos monstruos. Y esto auténticamente podría ser un error de traducción, pero valga la pena la aclaración. Estos monstruos no son considerados como parásitos, ya que para definir un parásito tiene que tener ciertas condiciones. Un parásito es un organismo que necesariamente necesita de un huésped para poder vivir, reproducirse y también alimentarse. Estos organismos se aprovechan del ser humano porque utilizan los nutrientes para absorberlos ellos también y poder sobrevivir. Es decir, les quitan la comida a los seres humanos prácticamente. En la flora intestinal de todos los seres humanos, teóricamente debería haber un equilibrio entre parásitos, bacterias y virus para que estos puedan vivir de una manera armoniosa sin generar perjuicios o enfermedades para los seres humanos. Pero, ¿qué pasa cuando hay un sobrecrecimiento, ya sea bacteriano o parasitario? En ese momento empiezan ya a producirse enfermedades que pueden ser de tipo invasivo, como en este caso, en el video que vamos a ver más adelante, pudimos ver una obstrucción total prácticamente en un niño que fue operado. La flora intestinal del ser humano es un clásico ejemplo del mutualismo. Es importante comprender el mutualismo debido a que hay bacterias, microorganismos que viven normalmente dentro de nuestro tubo digestivo. De hecho, gran parte de nuestro tubo digestivo está compuesto por muchas bacterias que son beneficiosas para el organismo. Por un lado, las bacterias lo que hacen es habitar y colonizar el tracto gastrointestinal, específicamente los intestinos, en donde se desarrollan, viven y todos los alimentos que le puede ofrecer el ser humano. Por otro lado, el ser humano también se beneficia de estas bacterias, ya que si estas bacterias no habitaran en el intestino, en el tracto gastrointestinal, se le haría muy difícil y complicado absorber cierto tipo de alimentos, como por ejemplo las fibras. Muchas personas creen erróneamente que la parasitosis es una enfermedad que solamente se presenta en las personas de escasos recursos económicos, pero no siempre es así, ya que este tipo de infecciones se pueden transmitir mediante varias formas. En este momento nos estamos centrando solamente en el tracto gastrointestinal, pero cabe recalcar que un parásito puede vivir en la piel, en el cabello, en varias partes de nuestro cuerpo e incluso en la parte vaginal de las mujeres. Por lo tanto, los medios de transmisión de este tipo de microorganismos pueden ser varios, como no lavarse las manos, mediante relaciones sexuales, e incluso en las embarazadas puede haber una transmisión mediante la placenta, como en el caso de la toxoplasmosis. También hay parásitos que se transmiten mediante el contacto o la picadura con insectos, como por ejemplo el caso del Plasmodium, la Leishmaniasis, el Trypanosoma, que son microorganismos que viven en zonas mucho más tropicales. En este momento vamos a centrarnos más en lo que es la transmisión netamente de los parásitos en el tracto gastrointestinal. Cabe recalcar que las personas que vienen desde países europeos, desde Estados Unidos, Canadá, y visitan países endémicos de parásitos, tranquilamente pueden contener dentro de sus organismos algún tipo de parásito y no necesariamente tiene que darle síntomas. Cuando estas personas permanecen mucho tiempo, por varias semanas o varios meses, conviviendo en ambientes endémicos de este tipo de microorganismos, son susceptibles a desarrollar infecciones por este tipo de gérmenes. Hay que tener en cuenta que estas personas pueden o no presentar síntomas como dolor abdominal, vómito, diarreas, mareos, sensación de fiebre, y se podrían considerar que ellos podrían ser unos transmisores de estas enfermedades. Las principales maneras por las cuales se transmiten
estos parásitos al ser humano son 4, principalmente la falta de agua potable, la ausencia de sanitarios o de letrinas en malas condiciones son un medio muy frecuente para poder transmitir este tipo de enfermedades a más personas. No lavarse las manos también es un factor muy importante que podría desencadenar la transmisión de estos parásitos. Y finalmente, consumir alimentos contaminados con este tipo de microorganismos. Por cierto, ¿sabías cuál es el parásito más peligroso para el ser humano? Ventajosamente no lo tenemos aquí en Latinoamérica, pero el parásito más importante a nivel global de todo el mundo es uno llamado el anisakis. Por lo general, este parásito se transmite cuando el pescado o el ceviche ha estado en muy malas condiciones. El anisakis puede ser potencialmente letal para tu salud, ya que puede producir muchas molestias en tu cuerpo e incluso, si no recibe un tratamiento correcto, podrías irte directamente donde Diosito. Así que ya sabes, la próxima vez que te vayas a pegar un ceviche, por favor, ten las precauciones necesarias. Doctor, o sea que siempre que como en la calle me puedo arriesgar a contagiarme de este tipo de parásitos. No necesariamente. Hay lugares en donde los alimentos se preparan de una manera correcta, lo cual disminuye bastante la probabilidad de transmitir bacterias y también parásitos. Pero si es que no tienes una conducta adecuada, si comes en lugares muy insalubres, si no tienes un correcto aseo de las manos, aumentan bastante las probabilidades de contagiarte con algún tipo de parásito de este tipo. Los alimentos que están mal cocinados, semicrudos, o hay personas que prefieren comer la carne, como le dicen, a término medio. Este tipo de conductas hacen que sobrevivan bacterias y parásitos y por qué no virus, y al ser consumidos pues van a ocasionar malestares gastrointestinales y posteriormente muchas enfermedades. Los países que tienen grandes tasas de infección por parásitos son considerados como países endémicos. Y como podemos ver en este mapa, de hecho la OMS declara a los países de América Latina y el Caribe y muchas otras zonas como países negligentes. La parasitosis está dentro de las Negligent Tropical Disease, ya que la parasitosis actualmente se encuentra categorizada como una enfermedad tropical propia de zonas endémicas. ¿Cuáles son los síntomas de la parasitosis intestinal? Los síntomas que me pueden hacer sospechar que puedo estar contagiado con parásitos, pues dependiendo cuál sea el agente causal y dependiendo la zona en la que vivas, en algunos casos tus síntomas pueden variar, desde el dolor abdominal, diarrea crónica, pérdida inexplicable de peso, fatiga, distensión abdominal, alergias respiratorias, asma e incluso hay mujeres que tienen parásitos en la vagina debido a muchas condiciones. Un síntoma típico de la infección por parásitos es la picazón en el ano, producida en muchos casos por los oxiurus. Un síntoma tal vez un poquito llamativo también es la necesidad de comer tierra, y en algunos niños también se ha visto, bueno, niños y adultos, que tienen un gusto por ingerir materia fecal. Hay grupos de seres humanos con prácticas sexuales un poquito locas, en donde obviamente tienen contacto anal, entonces hay que tener cuidado con eso. Un síntoma típico para sospechar que puedo estar con parásitos también podría ser la gana de querer comer a cada rato carbohidratos, arroz, fideos, papas. Doctor, ¿es necesario desparasitar a mi hijo? Para esto te tengo dos respuestas, sí y no. Sí, cuando tu hijo vive en zonas endémicas que están infestadas por parásitos. Y no, si es que tu hijo vive en zonas urbanas con facilidad de tener agua potable y también todas las comodidades de la vida moderna. En cualquiera de los casos, antes de querer realizar una desparasitación, lo que les recomiendo es primero realizar un examen de heces para poder identificar cuál es el posible agente causante, y dependiendo de cuál sea la infección se puede enviar un tratamiento personalizado. Así es que recuerda, evita automedicarte y puedes sacar una cita aquí en Mega Salud Centro Médico. En cualquiera de los escenarios, ya sea que vivas en una zona rural o en una zona urbana, lo recomendable siempre es apoyarse con exámenes médicos de rutina como un coproparasitario, un cultivo o incluso una biometría, que es un examen de sangre en el cual se pueden ver unas células blancas, específicamente los eosinófilos, que cuando están sumamente altos
podrían indicarnos la presencia de parasitosis. Las personas que tienen bastante vulnerabilidad hay que prestarles especial atención, ya que los niños recién nacidos, ancianos y mujeres embarazadas son grupos vulnerables a tener anemia, desnutrición crónica debido a una infección crónica por parásitos. ¿Cuáles son los peligros letales de tener parásitos dentro de nuestro organismo? Y cuando digo peligros letales es porque en realidad, si no recibes un tratamiento, podrías irte directamente con Diosito. Para el siguiente video les pido tolerancia, ya que las imágenes pueden ser fuertes para personas muy sensibles. Hacemos una pequeña incisión. Estos cirujanos estaban operando todo Belén hasta que se encontraron con esto. ¿Sabes de qué se trata? Lo que estamos viendo en este video se trata de una obstrucción intestinal por parásitos. ¿Cuántos años tiene? Sí. Esta no se ha masticado los tallarines. Oh, pobre baba. ¿En verdad se comieron los fideos sin masticar? ¿Con qué frecuencia debo desparasitarme? Dependiendo de la zona en la que vivas, te puede servir cualquiera de estos esquemas, que va desde 2 veces al año, 1 vez al año, o en el caso de tener síntomas, puede ser individualizado. Recuerda que lo ideal es siempre primero hacerse un examen médico antes de administrar cualquier tipo de medicamentos. ¿Por qué es importante desparasitarse? Recuerda que los parásitos, cuando viven en tu organismo, se alimentan de todo lo que tú estás comiendo. Asumiendo que tengas una alimentación sumamente rica en nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales y todo lo necesario para que funcione tu cuerpo, si llegas a tener parásitos, es muy probable que tu cuerpo no esté aprovechando todos estos nutrientes debido a que tengas parásitos. Lo importante es realizar una desparasitación para poder tener una buena nutrición. La desparasitación es un tema controversial que incluso algunos médicos les traen controversia. Hay médicos que están a favor y otros en contra. Los que están a favor de autodesparasitarse mencionan que se reduce notoriamente la carga parasitaria, y los que están en contra, en cambio, se oponen porque podría haber una supuesta resistencia ante los medicamentos antiparasitarios. También mencionan los efectos adversos de utilizar medicamentos por tu propia cuenta. ¿Qué medicamentos se utilizan para eliminar los parásitos? Tenemos desde el albendazol, mebendazol, metronidazol, tilidazol, ivermectina, entre otros, muchos otros antiparasitarios. Cabe mencionar que cada uno de estos parásitos produce síntomas típicos. Recuerda que cada uno de estos medicamentos es individualizado para cierto tipo de parásitos, es decir, que estos medicamentos no te van a servir siempre para eliminar todos los parásitos, por lo que siempre es recomendable realizarse un examen, de preferencia un cultivo en heces, antes de poder administrar cualquier tipo de medicamentos como los que te acabo de mencionar. Estos medicamentos se usan de acuerdo al tipo de parásitos y también dependiendo de la disponibilidad en cada uno de los países. Desparasitación sin medicamentos. Bueno, es un tema un poco llamativo, ya que ¿para qué te vas a arriesgar a utilizar medicamentos naturales si la ciencia te ha demostrado que hay medicamentos súper eficaces como para poder consumirlos y eliminar de una manera muy buena a los parásitos? De todas maneras, hay personas que están a favor de lo natural, es muy respetable, pero cabe mencionar que hay productos naturales que pueden ayudar a prevenir los parásitos. Sin embargo, lo que yo recomiendo es seguir un tratamiento médico y posterior a ello apoyarse en los medicamentos naturales que vamos a mencionar, como por ejemplo el ajo, el jengibre, la pepa de papaya, que contiene papaína y previene este tipo de infecciones por parásitos. La cebolla también tiene propiedades antimicrobianas. El tomillo, el orégano, el romero, el ajo son alimentos que nos ayudan a prevenir la aparición de parásitos dentro de nuestro tubo digestivo. Por favor, la recomendación es no te automediques, y si eres médico, de todas maneras, primero te recomiendo hacerte un examen de heces antes de consumir cualquier tipo de medicamento antiparasitario. Finalmente, ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que a nivel mundial el índice de parasitosis ha disminuido drásticamente debido a que hay muy buenas personas que están ayudando a tener agua potable en zonas en donde actualmente no existen, y que poco a poco la humanidad está disfrutando de un agua mucho más limpia cada vez, y es por eso que necesitamos concientizar que el beneficio del agua potable.